pues en este proyecto vamos a construir un detector de metales. Bueno, ya construimos uno en otros vídeos. Este es totalmente diferente. Este lo he visto en internet. He visto varios vídeos en YouTube y he visto que funciona muy bien. Hay algunos tutoriales sobre cómo construirlo, bastante buenos. Y yo simplemente voy a construir uno, vamos a analizar su funcionamiento y vamos a comprobarlo. Bueno, este tipo de detector es un detector de metales que funciona por inducción por pulsos. Aquí tengo este esquema. Este esquema lo he obtenido, como vemos, es una captura. Es una captura de móvil, pero bueno, tecleando en Google detector de metales por pulsos de inducción, pues aparece. Este es el esquema que voy a seguir. El funcionamiento de esto, pues la verdad es que es muy sencillo. Aquí tenemos una batería, una resistencia, un transistor y una bobina. Bueno, pues en el momento que yo pongo este interruptor, conecto el interruptor, le meto tensión positiva a la base, entonces puedo alimentar la bobina con corriente continua. Aquí en la bobina se formará un flujo magnético. Bueno, pues en el momento que yo desconecto este interruptor, la energía que había almacenada en la bobina en forma de campo magnético se volverá a transformar de nuevo en energía eléctrica. Es decir, es lo que llamamos un pico de tensión por autoinducción. Bueno, pues hasta ahí todo claro. Bueno, si en vez de usar un interruptor manual, nos proveemos de un sistema que sea capaz de mover esto cíclicamente, es decir, de proporcionar unos pulsos, pues aquí en la bobina vamos a tener un tren de pulsos. ¿Qué pasará si acercamos a la bobina pues un objeto metálico? Un objeto metálico, una bobina que la corriente que la recorre es variable, es decir, es una corriente a pulsos, con lo cual es variable, el flujo magnético que hay aquí es variable, pues al detectar un metal, es decir, un metal en sus proximidades, las proximidades de la bobina, y al estar expuesto a un flujo magnético variable, pues resulta de aplicar las leyes del electromagnetismo. En el metal, al ser conductor, un material conductor de la electricidad, aparecerán corrientes, en este caso corrientes parásitas o corrientes de Foucault, que a su vez engendrarán campos magnéticos, corrientes de Foucault o de Torbellino, y a su vez engendrarán campos magnéticos. En este caso, el sentido de las líneas de fuerza siempre será opuesto al que engendre la bobina. Bueno, pues en este caso vemos que la bobina es tanto emisora como receptora. Solamente se necesita una bobina y esta es emisora y receptora. Bueno, aquí tenemos un circuito que es capaz de reaccionar a la presencia de un metal. Aquí lo vemos en la práctica. El transistor que he dibujado está sustituido por un MOSFET y los pulsos los va a suministrar
un 555 que hemos conectado en modo de funcionamiento estable, el cual proporciona un tren de pulsos a un transistor PNP, que a su vez es el que polariza la puerta o graduador del transistor MOSFET, que es el que se encarga de conmutar la bobina. Pues aquí tenemos una bobina que funciona a pulsos. La anchura de dicho pulso se puede modular mediante o bien cambiando esta capacidad, este condensador, o variando la resistencia. En este caso se hace variando la resistencia con un potenciómetro. Aquí esta parte es el generador de pulsos. Bueno, pues estos pulsos necesitamos activar un altavoz, con lo que los pulsos tenemos que tratarlos para que podamos accionar un altavoz, es decir, para que podamos tener una corriente, una señal oscilatoria, vibratoria, que sea capaz de accionar el altavoz cuando se detecta algún metal, cuando un metal está en las proximidades de la bobina L1. Para ello hemos utilizado un circuito integrado que es el TL082, que como vemos dispone de dos amplificadores operacionales. Bueno, aquí la señal, es decir, la tensión de entrada, le entra a partir de C3, que es un condensador de acoplamiento. Los condensadores de acoplamiento ya sabemos para lo que son. Los condensadores permiten el paso de señales alternas, pero no de continua. La corriente continua no puede atravesar el dieléctrico, por lo que la componente continua que pueda llevar esta señal nunca pasará al amplificador. En este caso vamos a trabajar con ondas. Aquí van a entrar ondas y van a salir ondas. Aquí vemos este condensador que hace de filtro, y esta resistencia y esta otra, R9 y R10, pues forman un divisor de tensión que, como vemos, se aplica a la entrada no inversora de la parte A del operacional. Bueno, este montaje es imprescindible si queremos trabajar con tensiones no simétricas, con tensiones normales. Pues simplemente se monta un divisor de tensión. Aquí vemos, como ya he dicho antes, que la señal de entrada va a la entrada inversora del operacional, y la realimentación que tiene es negativa a través de una resistencia de un megaohmio. Bueno, pues entonces la salida, la señal de salida, aquí vemos que se aplica a la entrada inversora de la parte B del TL082. Aquí, como vemos, aparece la alimentación, positivo y negativo. Aquí no se ha representado, pero aparece. Esperamos que está conectado. Como vemos, cuando veamos el circuito integrado, la alimentación de los dos amplificadores operacionales es común. Bueno, y aquí ya tenemos la señal de salida, la onda de salida, la cual puede ser regulada a través del potenciómetro de 50K, 50.000 ohmios, y se aplica mediante un condensador de acoplamiento, es decir, aquí va a salir una onda y a la base le vamos a aplicar una onda a este transistor NPN, que es el que conmuta el circuito del parlante o del altavoz. Y este condensador de 1000 microfaradios es el filtro de entrada. Bueno, este esquema, como vemos, está diseñado para trabajar con una tensión de 9 voltios. Nosotros es
con la tensión que vamos a trabajar. No le vamos a suministrar nada más que 9 voltios. Bueno, en el esquema yo siempre en los circuitos que subo siempre pongo el esquema. En este caso este esquema lo he descargado, no lo he sacado de ningún libro ni nada por el estilo, este lo he descargado de internet. Y en él se ven todos los componentes. Otra cosa que voy a decir es referente a la bobina. Bueno, pues la bobina en este detector... Uy, perdón, estoy un poco atarrado. En este vídeo pues no vamos a ver cómo se confecciona la bobina, porque ya la vimos en otro vídeo del otro detector que fabriqué, que trabaja por variaciones de amplitud, es totalmente distinto a este. En aquel detector las dimensiones de la bobina, tanto dimensiones exteriores como de la sección del hilo y el número de espiral eran críticas. O sea, tenía que hacerse tal y como se vio en el vídeo. En este caso no es así. Este tipo de detector, la construcción de la bobina no es tan crítica, por lo cual voy a utilizar la misma bobina que utilicé y que ya tengo hecha, que utilicé en el anterior detector, en el detector de variaciones de amplitud. Con lo cual ya en ese vídeo vimos cómo se hacía y por lo tanto voy a omitir el proceso de fabricación de la bobina porque ya lo conocemos. Voy a utilizar esa misma bobina. No quiere decir que tenga que utilizarse esa. Se pueden hacer otros tipos de bobinas, más o menos espiras, pues el diámetro se puede variar, la sección del cobre también. En este caso, ya te digo, voy a utilizar la mía, la bobina de 20 centímetros de diámetro, de cobre de 0,6 milímetros con 30 espiras. Esa es la que voy a utilizar. Y bueno, y en los próximos vídeos, pues, bueno, perdón, ahora pues luego posteriormente pues veremos cómo se hace la placa y veremos unas pruebas. Y luego ya a ver qué tal funciona y entonces lo montaré en el detector, en el armazón que tengo del otro detector, y saldremos al campo a ver las posibilidades de utilización reales de este tipo de detector. He empezado ya a montar el circuito en la placa perforada siguiendo el esquema. He colocado el condensador electrolítico de filtro, el de 1000 microfaradios. He colocado un zócalo de 16 pines. Lo suyo es colocar dos zócalos de 8 pines. Aquí pues irán los dos circuitos integrados. Arriba pondremos el 555 y abajo pondremos el TL082. He puesto un conector para la pila y he puesto dos salidas, una para el altavoz, para el parlante, y otra para la bobina. Y aquí vemos el dorso de la placa, las conexiones. Y bueno, pues ya seguiremos montando según el esquema. Bueno, pues ya hemos montado digamos, las conexiones del 555. Aquí lo tenemos puesto en la parte superior del zócalo. En la inferior irá el TL072. Y aquí hemos montado todos sus componentes y todo su cableado
resistencias, potenciómetro, condensadores, para que funcione en modo de funcionamiento estable. Es decir, para que emita por su terminal número 3, que es este, a través de esta resistencia, un tren de pulsos cuya anchura de pulso se puede controlar mediante este potenciómetro. Aquí tenemos las conexiones. Aquí, como vemos, hay que tener mucho cuidado de no puentear, porque las conexiones están muy juntas y hay que tener mucho cuidado de no puentearlas. Aquí hay que tener mucho pulso. Y una vez hecho la primera parte, es decir, el conexionado del 555, pues vamos a realizar una prueba a ver si realmente salen pulsos por su terminal número 3. Vamos a tomar este pequeño osciloscopio . Lo conectamos a una pila . Aquí el aparato está ajustado en corriente continua, tenemos corriente continua. El tiempo está ajustado a 5 milisegundos y está ajustado a 5 voltios por división. Voy a conectar a negativo la pinza negativa del instrumento . Y la pinza positiva la voy a conectar a la salida del terminal número 3. Bueno, vemos que todavía aquí no aparece nada y vamos a conectar el circuito a 9 voltios . Y ahí vemos que aparecen los pulsos. Ahí aparecen los pulsos. Y al girar el potenciómetro vemos que la anchura de pulso varía, que es precisamente lo que queremos conseguir. Vamos a desconectarlo. Ahí vemos que baja poco a poco. La razón es por el condensador. El condensador de 1000 microfaradios, efectivamente, que hemos puesto como filtro. Joder. Sí se agarra bien. Bueno, pues esto ya no, el osciloscopio no lo necesitamos porque hemos visto que funciona. Hemos visto
que salen pulsos por el pin número 3, por el pin número 3 del circuito integrado 555. Ya lo podemos quitar. Si sale, ahí. Ya podemos quitar el 555 para que no nos estorbe, y después pues ya procederemos a, según el esquema, a montar el circuito de potencia, el transistor BC557, la resistencia, hay una resistencia de 10K que lleva positivo, y el MOSFET, el IRFZ740. Bueno, pues siguiendo el esquema eléctrico, hemos colocado el transistor PNP, el BC557, la resistencia de 47 ohmios que polariza el graduador del MOSFET del IRF740, y esta resistencia de 100 ohmios. También hemos montado la resistencia de R7 en paralelo con la bobina, la resistencia R8 de 390 ohmios y los diodos D1 y D2 y el condensador electrolítico C3. También hemos alimentado positiva y negativamente el TL082. Bueno, pues aquí tenemos el transistor PNP, las resistencias R5 y R6, el MOSFET, la resistencia de 220 ohmios, hemos montado los diodos D1 y D2, el condensador electrolítico C3 de 10 microfaradios, que vemos que lo tenemos aquí, y hemos alimentado el terminal número 8, lo hemos llevado a positivo, y el terminal número 4 a negativo. Como vemos, tenemos las pistas, ya casi no nos queda pista, tenemos muy avanzado. Bueno, pues nos quedaría, aquí vemos los dos amplificadores operacionales, los dos, la parte A y la parte B, y ya solo nos quedaría pues esta parte, es decir, las conexiones de ambos amplificadores operacionales y el montaje del altavoz, de su transistor y del potenciómetro de 50K, que yo ya lo tengo aquí, que le he estañado unos cables para poder montarlo fuera de la placa. Bueno, pues ya veremos cómo lo montaremos. Aún nos queda mucho trabajo, nos quedan muchos componentes que montar, y bueno, pues a seguir. Bueno, pues ya está el circuito montado. Aquí vemos toda la maraña de cables
Aquí tenemos, esto no conviene olvidarlo, que el de arriba, el integrado de arriba es el 555 y el de abajo es el TL072. Si se intercambian, pues obviamente el circuito no va a funcionar. Aquí hemos soldado el potenciómetro de ajuste de sensibilidad, que es este. Y aquí tiene este otro. Este potenciómetro es el que ajusta, como vimos, los pulsos, es decir, la salida por el pin número 3 del 555, es este. Pues aquí con esto se ajusta la anchura de los pulsos. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que hace el MOSFET es cortocircuitar la bobina, darle pulso, digamos, alimentar la bobina repetidas veces, más o menos prácticamente ponerla en cortocircuito. Y además tiene esta resistencia que, como vemos, la hemos puesto de 2 vatios, que es la que en el esquema vemos que está en paralelo con la bobina. Al disipar más potencia, pues conseguiremos que no se caliente. Bueno, pues para que no se caliente tanto el MOSFET y se pueda pueda reducirse el consumo de energía del circuito, pues esto hay que dejar los pulsos poco pulso, es decir, los pulsos la menos anchura posible, y se ajusta con este potenciómetro. Bueno, con respecto al altavoz, pues el altavoz es un altavoz de 8 ohmios, un altavoz normal y corriente, que se puede sacar de cualquier aparato de radio viejo. Y con respecto a la bobina, como vemos, en la bobina no he dado instrucciones para hacerla. La razón que este circuito, este esquema de detector de pulso de inducción, la construcción de la bobina no es crítica por su funcionamiento. La construcción de la bobina pues no va a ser crítica, con lo cual he usado la bobina que construí para el anterior detector. El anterior detector que hice de variaciones de amplitud, ese sí que requiere una bobina de unas características muy precisas. Bueno, y en el otro vídeo pues expliqué cómo se hacía. Está hecho con hilo de cobre. El ancho de bobina, el diámetro de la bobina son 20 centímetros y tiene 30 espiras, como ya he dicho. Bueno, aunque te digo, pues se pueden probar con distintas bobinas. En este detector, por ejemplo, este es más versátil, se puede probar con más bobinas, se pueden variar diámetros, se pueden variar el número de espiras, se pueden variar incluso el diámetro del cobre y comprobar resultados. Bueno, pues la prueba la vamos a hacer con la fuente de alimentación, primeramente con la fuente de alimentación, y luego pues lo haremos con la pila de 9 voltios, que es para la que está diseñada este circuito. Yo lo voy a hacer con la fuente, pues si acaso la pila no tuviese suficiente energía para mantener el circuito, para que el circuito funcione bien. Porque esto está pensado para montarlo en un detector, que lo montaremos en un detector de metales, en un armazón. Pues lo que haré pues será colocar 2 baterías nuevas de 9 voltios en paralelo, para así mantener la tensión y tener más capacidad, es decir, para que podamos aguantar el circuito más, para que el circuito pueda aguantar más tiempo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer las pruebas de funcionamiento del detector de pulso de inducción. Ahí empieza ya a detectar metal.
Vemos que a medida que bajo, ahí cambia el zumbido. Ahí vemos que cuando acercamos la bobina, vamos acercando al objeto metálico, empieza a cambiar el zumbido. A unos 20 centímetros así ya empieza a detectar, vemos que es muy... ya lo subimos más. Ahí empieza. A unos 20 centímetros vemos que tiene una detección muy buena. Bueno, pues vemos que tiene una detección bastante buena. Como vemos aquí ajustando los pulsos, aquí no tenemos que dejarle un ancho de pulso, aquí se calienta un poquito el transistor MOSFET. Hay que dejar los pulsos pues al mínimo posible para que funcionen bien. Y como vemos, pues con esto se ajusta la sensibilidad del aparato. Bueno, pues esto... a ver. Así la verdad es que queda un poco marrano. Hombre, mi trabajo me ha costado hacerlo, pero queda un poco marrano, pues eso se puede pasar a una placa de circuito impreso y dejarlo mejor. Pero como vemos, este detector, el detector de pulso de inducción o detector pirata, vemos que funciona bastante bien. Bueno, y otra cosa son las baterías, que como vemos con la pila de 9 voltios, pues se queda corto. ¿Ves? Funciona también bien. Pero como vemos no tiene, vamos a ajustar un poquito la sensibilidad. Como vemos no tiene ni de lejos, ahí peor. Vamos a ajustar un poquito.
No tiene ni... funciona bien, pero vamos, que no tiene ni de lejos. Ahora sí, ¿ves? Ahora mucho mejor. ¿Mm? Ahora va mucho mejor, va mucho mejor. Fíjate que hasta detecta la parte metálica de la mesa que está debajo del armazón. O sea que fíjate si es bueno. Objetos pequeños también, por ejemplo el potenciómetro. Y bueno, pues podemos ponerle dos baterías en paralelo. Podemos señalarle otro conector y ponerle dos baterías de 9 voltios en paralelo y tendremos un buen funcionamiento. Bueno, y esto solo nos queda ya probarlo en el campo, cosa que haremos en un próximo vídeo.